¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar y buscar a Dios, de repente tu vida comienza a llenarse de problemas, cargas y situaciones inexplicables? Puede que tu salud empiece a deteriorarse sin razón, que tu hogar se llene de discusiones, que pierdas la paz en tu mente o que todo lo que intentas simplemente no fluya. Muchos piensan que son simples casualidades, pero la verdad es que hay un enemigo real, un enemigo que opera en lo oculto y que tiene un objetivo muy claro: robar tu paz, destruir tu propósito y apartarte de la presencia de Dios. La Biblia nos lo advierte con palabras muy claras: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ese ladrón es el enemigo de tu alma. Él no descansa, no se detiene, y lo más peligroso es que muchas veces actúa de forma silenciosa, sin que te des cuenta, hasta que de repente ya estás atrapado en sus redes. Pero hoy quiero abrir tus ojos espirituales. Porque no estás solo en esta batalla. Hay señales que nos muestran cuando el enemigo está atacando fuertemente nuestra vida, y si las reconocemos a tiempo podremos resistir, luchar y vencer con la ayuda de Dios. En este mensaje vamos a descubrir 7 señales claras de que el enemigo quiere destruir tu vida, y lo más importante, cómo puedes levantarte con la autoridad que Cristo te ha dado para no caer en sus trampas. Este no es un mensaje para llenarte de miedo, sino para equiparte con discernimiento y fuerza espiritual. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu manera de ver las pruebas y ataques que has estado enfrentando. Si alguna de estas señales se refleja en tu vida, no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios quiere abrir tus ojos, fortalecer tu fe y recordarte que en Él siempre tienes la victoria. La primera señal de que el enemigo quiere destruir tu vida son los ataques constantes a tu mente. No lo olvides, la batalla espiritual empieza en los pensamientos. El enemigo sabe que si logras sembrar dudas, mentiras y miedo en tu mente, tarde o temprano afectará tu corazón, tus emociones y tus decisiones. De repente comienzas a escuchar en tu interior esas voces que te dicen: no puedes, no sirves, nadie te ama, Dios ya no te escucha. ¿Te ha pasado? Ese bombardeo de pensamientos no es casualidad, es un ataque directo del enemigo, porque él sabe que lo que pienses determinará lo que creas, y lo que creas definirá cómo vives. Así actuó en el Edén, cuando engañó a Eva con palabras, sembrando la duda en su corazón: ¿con qué Dios os ha dicho? El enemigo no cambió de estrategia, porque sabe que es efectiva. Hoy sigue utilizando mentiras disfrazadas de razonamiento lógico para apartarte de la verdad de Dios. Y estos ataques no siempre son obvios. A veces son pensamientos de miedo al futuro, de desconfianza hacia los demás, de inseguridad personal o de desesperanza. Poco a poco, si no los reconoces, comienzan a oscurecer tu visión espiritual y a debilitar tu fe. Por eso la Biblia nos llama a renovar nuestra mente, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque cuando tu mente está firme en la palabra de Dios, el enemigo no tiene poder sobre ti. Así que si en este tiempo sientes que tus pensamientos están siendo atacados constantemente, no lo ignores, es una señal de que el enemigo quiere destruirte. Pero también es una oportunidad para que fortalezcas tu mente con la verdad de Dios, con oración y con fe, porque sólo así podrás resistir esos dardos encendidos del maligno. La segunda señal de que el enemigo quiere destruir tu vida es la división en tu hogar y en tus relaciones más cercanas. El enemigo sabe que la unidad es una de las mayores fortalezas que Dios nos ha dado, porque donde hay acuerdo y armonía, el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Por eso, su estrategia es sembrar discordia, conflictos y malentendidos en los lugares donde debería reinar el amor y la paz. ¿Has notado cómo muchas veces las discusiones más fuertes no son con extraños, sino con las personas que más amas? El esposo con la esposa, los padres con los hijos, los hermanos entre sí. Eso no es casualidad. El enemigo ataca precisamente ahí porque sabe que si logra romper la unidad en tu hogar, te debilitará en todo lo demás. La Biblia nos enseña que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y el enemigo lo sabe. Por eso introduce pequeñas semillas de orgullo, de falta de perdón, de desconfianza o de enojo, que si no se arrancan a tiempo, terminan destruyendo matrimonios, amistades y familias enteras. Muchas veces esos conflictos empiezan por cosas pequeñas: una palabra mal entendida, una diferencia de opinión, una actitud de indiferencia.
Pero detrás de lo que parece un simple problema humano, se esconde una batalla espiritual. El enemigo quiere que te enfoques en las personas, que las veas como tus enemigos, cuando en realidad la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que operan en lo oculto. Si notas que en tu hogar hay discusiones constantes, falta de comunicación o resentimientos que no se sanan, abre los ojos, no lo veas como algo normal, porque puede ser una señal de que el enemigo está atacando con fuerza. Pero no temas, porque con la gracia de Dios, el perdón y la oración, toda división puede convertirse en un testimonio de restauración. Cuando el enemigo quiere destruir tu vida, no siempre comienza atacando tus bienes materiales o tu salud, muchas veces inicia en lo más sensible, tus relaciones. Él sabe que donde debería haber apoyo y fortaleza, siembra distancia y dolor. Y lo hace de manera astuta, poco a poco, casi imperceptible. Tal vez comienzas a sentir que tu pareja ya no te comprende, que tus hijos no te escuchan, que los amigos en los que confiabas te dan la espalda. Y lo más peligroso es que el enemigo aprovecha esos vacíos emocionales para plantar en tu corazón pensamientos como, nadie te ama de verdad, tu familia no vale la pena, estás mejor solo. Esos dardos son veneno que buscan endurecer tu corazón y encerrarte en la soledad. Pero no olvides esto, donde hay amor, hay victoria, donde hay unidad, el enemigo no puede entrar. Por eso, su estrategia es exactamente lo contrario, dividir. Siembra orgullo para que nadie pida perdón primero. Siembra silencio para que la comunicación se enfríe. Siembra sospechas y malinterpretaciones para que las heridas se abran aún más. Sin embargo, Dios nos dio un antídoto contra esa trampa, el amor y el perdón. Cuando decides perdonar, aunque no lo sientas, rompes la cadena que el enemigo quería usar para dividir tu casa. Cuando decides orar por tu familia en vez de pelear con ella, le estás cerrando la puerta a Satanás y abriendo la puerta a la presencia de Dios. No subestimes este punto. Una familia unida en oración es una fortaleza espiritual impenetrable. Por eso, si en tu hogar o relaciones más cercanas estás viendo discusiones constantes, falta de respeto o distanciamiento, reconoce que es una señal de ataque. Pero también recuerda que el poder de Dios es mayor que cualquier división. Si dejas que Él sea el centro, lo que parecía roto puede ser sanado, y lo que el enemigo intentó destruir, Dios lo puede restaurar y usar para su gloria. La tercera señal de que el enemigo quiere destruir tu vida son los ataques a tu salud y a tu ánimo. El enemigo sabe que, si logra debilitar tu cuerpo y agotar tu espíritu, tendrá más facilidad para hacerte caer en la desesperanza. Y no siempre hablamos de enfermedades visibles o graves, muchas veces se manifiesta como un cansancio constante, dolores inexplicables, ansiedad, depresión o una falta de fuerzas para seguir adelante. Es importante discernir, porque no todo malestar es un ataque espiritual, pero la Biblia nos muestra que en muchos casos el enemigo busca oprimir también el cuerpo y el alma. Recordemos al patriarca Job. Cuando Satanás quiso destruirlo, una de sus primeras estrategias fue atacar su salud. Job pasó por llagas dolorosas, sufrimiento físico y una profunda angustia emocional, al punto de desear no haber nacido. Quizás en tu vida has sentido que la carga es demasiado pesada, te levantas sin ánimo, sientes que todo esfuerzo es en vano, y poco a poco tu fe comienza a debilitarse. Esa sensación de cansancio sin causa aparente puede ser una señal de que el enemigo quiere desgastarte, porque sabe que un cristiano sin fuerzas físicas ni emocionales difícilmente puede perseverar en la oración, en la lectura de la palabra y en la búsqueda de Dios. Pero aquí está la buena noticia, Dios no te deja solo en medio de esa debilidad. Su palabra declara que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Cuando tu cuerpo o tu ánimo no pueden más, la presencia de Dios es la fuente inagotable que te renueva y te levanta. Por eso, si estás enfrentando enfermedades constantes, ansiedad, depresión o un cansancio que no entiendes, no lo ignores. Puede ser una señal de ataque espiritual. Y la respuesta no está en rendirte, sino en correr a la presencia de Dios, porque allí recibirás la fortaleza que el enemigo quiere arrebatarte. Cuando el enemigo quiere destruir tu vida, muchas veces empieza desgastando lo más básico, tus fuerzas físicas y tu ánimo espiritual. Y lo hace con una intención clara,
desconectarte de la oración, de la fe y de la esperanza en Dios. Porque sabe que un corazón debilitado y un cuerpo agotado son más fáciles de manipular. Tal vez lo has vivido, un día te propones orar con más fervor, y justo esa semana te enfermas o surge un cansancio inexplicable. Decides empezar a congregarte, y de repente la ansiedad o el desánimo se intensifican. Esto no es coincidencia, es parte de la estrategia del enemigo para que abandones tu propósito espiritual. Pero aquí está la verdad que debes recordar: tu debilidad no es el final, sino la oportunidad para experimentar la fortaleza de Dios. El apóstol Pablo lo entendió cuando clamó por su aflicción y escuchó de parte del Señor: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En otras palabras, el enemigo intenta usar tu debilidad para destruirte, pero Dios puede usarla para mostrarte su poder y levantarte aún más fuerte. También es importante comprender que no todo cansancio viene de lo físico. Muchas veces el enemigo carga tu alma con pensamientos de fracaso, con miedo al futuro o con recuerdos dolorosos del pasado, hasta que tu espíritu siente que no puede más. Esa opresión invisible es una señal clara de ataque espiritual. Si reconoces que esto está sucediendo en tu vida, no lo tomes a la ligera. Refúgiate en la oración, llena tu mente con la palabra de Dios y rodéate de personas de fe que te levanten cuando tus fuerzas se agoten. Porque aunque el enemigo intente derribarte, Dios promete que en tu debilidad serás fuerte. Y lo que parecía ser el punto de tu derrota, se convertirá en el escenario de tu victoria. Otra señal clara de que el enemigo quiere destruir tu vida es cuando comienzas a sentir que has perdido tu propósito y dirección. Una de las armas más sutiles del adversario es la confusión. Hace que te sientas desorientado, que no sepas hacia dónde avanzar, que todo lo que antes tenía sentido ahora parezca vacío. El enemigo sabe que cuando un hijo de Dios entiende su propósito, nada lo detiene. Por eso su estrategia es nublar tu visión espiritual, hacerte dudar de tus dones, y sembrar pensamientos como: no tienes nada especial, no sirves para nada, no estás en el camino correcto. Y si logras creer esas mentiras, poco a poco te paralizas y dejas de caminar hacia el plan de Dios. En la Biblia encontramos un ejemplo muy claro en el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Dios les había prometido una tierra de abundancia, pero por su incredulidad y su falta de visión, terminaron vagando 40 años sin rumbo, hasta que toda una generación se perdió. Esa es exactamente la trampa del enemigo: mantenerte dando vueltas en círculos, sin avanzar hacia el propósito que Dios diseñó para ti. Quizás te has sentido así, con proyectos detenidos, sueños apagados, o incluso con la sensación de que no sabes cuál es tu llamado en Dios. Esa confusión no viene del Señor, porque la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si estás en ese punto, no lo ignores, puede ser una señal de que el enemigo quiere desenfocarte para robarte el tiempo y la energía. Porque alguien que no sabe hacia dónde va, fácilmente termina en cualquier lugar. Pero recuerda algo poderoso: aunque el enemigo quiera desviar tu camino, Dios siempre tiene un plan perfecto para tu vida. Y si hoy te acercas a Él, puede devolverte la claridad y mostrarte paso a paso la dirección que necesitas. Cuando el enemigo quiere destruir tu vida, una de sus tácticas más efectivas es robarte la claridad espiritual. No siempre lo hace con grandes ataques visibles, muchas veces simplemente siembra dudas, distracciones y desánimo, hasta que poco a poco pierdes el rumbo que Dios había trazado para ti. Tal vez lo has experimentado: antes tenías pasión por servir a Dios, pero ahora no encuentras motivación. Tenías sueños y metas que nacieron en tu corazón mientras orabas, pero de repente ya no sientes ganas de luchar por ellos. Empiezas a pensar: ¿será que realmente Dios me llamó? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que nunca lograré nada? Estos pensamientos no son neutrales, son dardos del enemigo para robar tu propósito. El peligro de perder el propósito es que te vuelves vulnerable a todo lo que se cruza en tu camino. Cuando no sabes a dónde vas, cualquier puerta parece buena, aunque te lleve lejos de la voluntad de Dios. Y es allí donde muchos terminan tomando decisiones equivocadas, porque el enemigo aprovecha esa confusión para ofrecer caminos más fáciles, pero que conducen a la destrucción. Pero escucha esto: aunque el enemigo intente desenfocarte, el propósito de Dios en tu vida no se ha perdido. El enemigo no puede borrar lo que Dios ya escribió. Puede tratar de nublar tu visión,
pero no puede anular el plan que el Señor tiene contigo. La clave está en volver al principio, en buscar nuevamente la dirección en la oración, en su palabra y en la guía del Espíritu Santo. Si hoy sientes que has perdido el rumbo, no es el final, es una señal para detenerte y volver tus ojos a Dios. Él promete en Proverbios capítulo 3 versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aunque el enemigo quiera que te pierdas en la confusión, Dios quiere enderezar tu camino y llevarte de nuevo a la senda correcta. No olvides esto, la falta de propósito es un ataque, pero también es una oportunidad para redescubrir en Dios quién eres y hacia dónde vas. Otra señal de que el enemigo quiere destruir tu vida son las tentaciones intensas y repetitivas. El adversario conoce nuestras debilidades mejor de lo que creemos. Él sabe cuáles son esas áreas en las que más nos cuesta mantenernos firmes, y es allí donde insiste una y otra vez, como gotas de agua que caen constantemente hasta desgastar la piedra. El enemigo no suele tentarte con lo que no te atrae. Por el contrario, coloca delante de ti aquello que sabe que puede desviarte, quizá un viejo hábito, una amistad que no conviene, un deseo oculto, o incluso pensamientos que parecen inofensivos, pero que poco a poco te llevan al pecado. Y si no lo reconoces, esa repetición constante puede convertirse en una cadena que te atrape. La Biblia nos muestra que incluso Jesús fue tentado. En Mateo capítulo 4 vemos cómo el enemigo lo enfrentó en el desierto, presentándole 3 tentaciones directas, con la necesidad del pan, con la vanidad del reconocimiento y con el poder de los reinos de este mundo. Jesús venció cada una con la palabra de Dios, enseñándonos que las tentaciones no son señal de debilidad, sino parte de la batalla espiritual. La diferencia está en cómo respondemos a ellas. Cuando las tentaciones se vuelven intensas y parecen no tener fin, es una señal clara de que el enemigo está redoblando su ataque porque quiere hacerte caer en la trampa que prepara. Y si caes, su objetivo es llenarte de culpa y hacerte creer que ya no eres digno del amor de Dios. Pero aquí está la verdad, Dios siempre da la salida. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 se nos recuerda que ninguna tentación es más fuerte de lo que podemos resistir, y que Dios mismo provee la fuerza para soportarla. Por eso, si hoy enfrentas luchas repetitivas en alguna área de tu vida, no lo veas como una derrota inevitable. Reconócelo como una señal de ataque, clama al Señor por fortaleza, y toma la espada de la palabra para resistir. La sexta señal de que el enemigo quiere destruir tu vida es cuando comienzas a notar que puertas importantes se cierran de manera inexplicable. Me refiero a oportunidades que parecían seguras y de repente se esfuman, proyectos que iban avanzando y de un momento a otro se estancan, relaciones que podrían haberte bendecido y terminan rompiéndose sin razón aparente. El enemigo sabe que, si logra hacerte creer que todo está bloqueado, puede sembrar en ti frustración, desánimo y, finalmente, la duda hacia Dios. Empiezas a pensar, ¿será que el Señor me abandonó? ¿Será que no valgo la pena? ¿Por qué nada me sale bien? Esas preguntas son parte de la estrategia del adversario para debilitar tu fe y empujarte a rendirte. Un ejemplo bíblico lo vemos en la vida de Daniel. Cuando oró pidiendo respuesta, la Biblia dice que su petición fue escuchada desde el primer día, pero el príncipe de Persia, una fuerza espiritual de oposición, resistió la respuesta durante 21 días. Esto nos enseña que no siempre las puertas cerradas son culpa nuestra, muchas veces son parte de una guerra espiritual en los cielos. El enemigo quiere que, frente a una puerta cerrada, te desesperes y busques soluciones fuera de la voluntad de Dios. Quiere que pienses que si Dios no abre, entonces tú debes abrir por tu cuenta, aunque eso te lleve a caminos de destrucción. Pero aquí hay algo que no debes olvidar, Dios es el que abre y cierra puertas con un propósito perfecto. A veces lo que parece un bloqueo es, en realidad, protección divina. No todas las puertas cerradas son ataques del enemigo, algunas son la manera en que Dios te guarda de un camino que no te conviene. Por eso se necesita discernimiento espiritual, para saber cuándo se trata de un obstáculo del maligno que debes vencer en oración, y cuando se trata de una dirección de Dios para conducirte a algo mejor. Si en tu vida estás experimentando puertas cerradas, no te desesperes. Pregunta al Señor qué quiere mostrarte, ora con fe, y recuerda que ninguna obra del enemigo puede detener el plan que Dios ya ha diseñado para ti.
La séptima señal, y quizá la más peligrosa, de que el enemigo quiere destruir tu vida es cuando comienzas a experimentar ataques directos a tu fe y a tu vida espiritual. El adversario sabe que si logra enfriar tu relación con Dios, todo lo demás se derrumba con el tiempo. Quizás lo has notado, antes orabas con pasión, ahora te cuesta incluso doblar las rodillas. Antes disfrutabas leer la palabra, ahora la Biblia parece pesada y difícil de abrir. Antes sentías gozo al congregarte, pero ahora buscas excusas para no hacerlo. Esa falta de deseo por las cosas espirituales no es algo normal, es una señal clara de que el enemigo está trabajando para desconectarte de tu fuente de vida, Dios mismo. El enemigo no teme a un cristiano ocupado, ni siquiera a uno que haga buenas obras si no está lleno del Espíritu. Pero sí tiembla cuando un hijo de Dios ora con fe, se fortalece en la palabra y vive en comunión constante con el Señor. Por eso ataca directamente tu vida espiritual, quiere hacerte creer que ya no vale la pena, que tus oraciones no surten efecto, que Dios se ha olvidado de ti. La Biblia nos advierte de esto en Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la manera más efectiva en la que devora es apagando la fe de los creyentes, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si en este tiempo has sentido que tu vida espiritual está siendo enfriada, que tu pasión por buscar a Dios ha disminuido, no lo ignores. Esa es una señal directa de que el enemigo quiere destruirte desde la raíz. Pero la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a renovar tu fe. Con un solo clamor sincero, con un solo paso de regreso, la presencia del Señor vuelve a llenar tu corazón y el fuego espiritual se enciende nuevamente. Cuando el enemigo quiere destruir tu vida, sabe que no necesita arrancarte todo de una sola vez. Basta con que logre apagar poco a poco tu fe. Un día te convence de que no pasa nada si dejas de orar solo por hoy. Al siguiente te hace sentir que no tienes tiempo para leer la palabra. Después coloca pensamientos como, Dios ya no te escucha, no vale la pena, no sientas culpa si te alejas. Así, lentamente, sin que lo notes, va construyendo un muro entre tú y Dios. El enemigo trabaja con el enfriamiento espiritual gradual. No viene de repente a decirte deja tu fe, sino que busca desgastarte hasta que tu fuego interior se convierte en cenizas. Y lo más peligroso es que puedes seguir con apariencia de creyente, asistiendo a reuniones, diciendo palabras correctas, pero por dentro ya no hay pasión, ya no hay intimidad con Dios. Esa es una de las señales más claras de destrucción, cuando tu vida espiritual se vuelve rutina, sin gozo, sin hambre de la presencia del Señor. Y en ese estado, el enemigo se aprovecha para atacar con tentaciones más fuertes, porque sabe que tus defensas están bajas. Pero escucha bien, Dios nunca abandona a los suyos. Aunque tu fe esté débil, aunque sientas que apenas puedes orar, el Señor escucha aún el suspiro más pequeño. Jesús dijo que con fe del tamaño de un grano de mostaza se pueden mover montañas. Eso significa que incluso si sientes que tu fe es mínima, todavía hay esperanza, todavía hay poder en ti, porque Dios es quien sostiene tu vida. No te dejes engañar por la mentira de que ya no puedes volver a encender el fuego de tu espíritu. El mismo Espíritu Santo que encendió en ti la pasión al principio, puede renovarte hoy. Y aunque el enemigo intente apagar tu fe, el fuego de Dios siempre será más fuerte que cualquier ataque del maligno. Después de haber visto estas 7 señales, quizá te has identificado con más de una. Tal vez tu mente ha sido bombardeada con pensamientos de derrota, tu hogar está pasando por momentos de división, tu salud y ánimo se sienten debilitados, has perdido claridad en tu propósito. Enfrentas tentaciones que parecen no acabar, has visto puertas cerradas sin explicación o sientes que tu vida espiritual se ha enfriado. Si es así, quiero que entiendas algo muy importante. Esto no significa que ya perdiste la batalla. Al contrario, significa que el enemigo reconoce que hay un propósito de Dios sobre tu vida y por eso está luchando con tanta intensidad contra ti. Los ataques más fuertes siempre vienen cuando la bendición está más cerca. La Biblia no nos esconde esta realidad. Jesús mismo advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dejó la promesa que cambia todo, confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que aunque el enemigo intente destruirte con cada una de estas señales, tienes la victoria asegurada en Cristo.
El problema no está en que seas atacado, todos lo somos. El verdadero peligro está en no reconocer las señales y bajar la guardia. Pero ahora que las conoces, puedes levantarte con la autoridad de Dios y declarar que ninguna de estas estrategias tendrá poder sobre tu vida. Tu mente puede ser renovada, tu hogar restaurado, tu salud fortalecida, tu propósito aclarado, tus tentaciones vencidas, tus puertas abiertas en el tiempo de Dios. Y tu fe encendida nuevamente por el fuego del Espíritu Santo. Quiero que entiendas algo poderoso, ninguna de estas señales tiene la última palabra sobre tu vida. El enemigo puede intentar atacarte, pero no puede determinar tu destino. Tu futuro no está escrito por las circunstancias, ni por las mentiras de Satanás, sino por las promesas eternas de Dios. Quizá hoy sientes que tu fe es pequeña, que las fuerzas no te alcanzan, que las puertas siguen cerradas y que tu ánimo está por el suelo. Pero recuerda que la Biblia declara, mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Eso significa que no importa cuán grande parezca el ataque, el poder de Dios en ti siempre será más fuerte. No olvides que cada prueba que enfrentas no es para destruirte, sino para formarte. El enemigo quiere que veas la batalla como el final, pero Dios la usa como un proceso para fortalecerte, para enseñarte a depender más de Él, para hacerte crecer en fe y llevarte al cumplimiento de tu propósito. Así que no te rindas. No pienses que todo está perdido. Si hoy reconoces alguna de estas señales en tu vida, en vez de temer, toma la decisión de correr a los brazos de Dios. Porque cuando te refugias en Él, el enemigo pierde su poder. Cada vez que levantas una oración, cada vez que declaras la palabra, cada vez que perdonas en lugar de guardar rencor, estás venciendo en lo espiritual aunque todavía no lo veas en lo natural. Recuerda, lo que el enemigo quiso usar para tu destrucción, Dios lo transformará en testimonio. La batalla que hoy enfrentas será la historia que mañana contarás para levantar a otros. Hoy has descubierto 7 señales de que el enemigo quiere destruir tu vida. Y tal vez reconociste algunas de ellas en tu camino: ataques a tu mente, división en tu hogar, enfermedades y desánimo, pérdida de propósito, tentaciones constantes, puertas cerradas o un enfriamiento espiritual. Pero quiero que grabes esto en tu corazón: ninguno de estos ataques puede vencerte si permaneces en Cristo. La palabra de Dios nos recuerda: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Eso significa que no tienes que pelear solo. Tu fuerza está en someterte al Señor, en rendirle cada área de tu vida, y cuando lo haces, el enemigo no tiene más opción que huir. Tal vez hoy sientes que la batalla te supera, pero Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es tu garantía, la presencia de Dios en medio de cada lucha. Por eso, en lugar de rendirte, levántate. Vuelve a orar, vuelve a abrir la palabra, vuelve a confiar. Declara con fe que el enemigo no tendrá la última palabra sobre tu vida ni sobre tu familia. Recuerda que en Cristo somos más que vencedores, y que nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios. Te invito a orar conmigo, a creer y a mantenerte firme en el Señor. Y si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete a este canal La Voz de Dios, activa la campanita y comparte este video con alguien que lo necesite. Juntos levantaremos una comunidad de fe que el enemigo no podrá destruir.